Buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos listos esta mañana ya para conversar con el director de Centros Penales. Hoy es miércoles 16 de septiembre del año 2009. Vamos a hablar con el director de Centros Penales sobre la situación que están viviendo ahora mismo estos centros de retención de reos. Quiero decirles y recordarles que algunos diputados, los diputados del partido Arena han pedido la renuncia del director de Centros Penales, han dicho que debe renunciar sobre todo porque le están adjudicando a él el traslado de uno de los reos más peligrosos del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia el de San Francisco Gotera en Morazán. Estamos hablando del CIRRA y han dicho los diputados del partido Arena que a raíz de estas situaciones que se han incrementado también los secuestros en el país y por lo tanto están pidiendo la renuncia del director de Centros Penales que está conmigo esta mañana. Bueno, vamos a hablar sobre la aplicación de la ley, cómo se está aplicando la ley en los centros penales de nuestro país y qué tan difícil, qué tan grave es la situación después de conocer que hay más o menos 21.000 reos que obviamente están sobrepasando la capacidad de los centros penitenciarios, que es de 8.000. Ahí está la gran diferencia y eso complica sin duda cualquier tipo de administración. Señor Douglas Mauricio Moreno, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primera Entrevista. Muchas gracias, Romeo, por esta oportunidad, muchas gracias por poder dirigirme al pueblo. Yo te digo que sencillo fuera la vida si de la renuncia de una sola persona dependiese que tú arreglaras el problema. Eso fuera fantástico, ¿verdad? No esperáramos mucho para eso. En este sentido, yo te hago el primer enfoque. Realmente fue una serie de decisiones difíciles, complicadas, arrevesadas, las que tienen ahorita en una situación vergonzosa a este país de tener más de 21.000 personas presas. Es una situación vergonzosa para cualquier país, especialmente para las dimensiones del nuestro. Eso no lo hace una sola persona, Romeo. Ese es el producto de malas políticas, malas decisiones, malas estrategias que se estructuraron durante más de 20 años. Fíjate la visión que tenemos nosotros. Dice, el nuevo gobierno concibe la seguridad pública como parte integrante de la seguridad humana. Imagínate qué enfoque, la seguridad humana. El mundo está invadido de una serie de amenazas. Amenazas de cualquier parte. Amenazas de las enfermedades, el VIH es una amenaza muy fuerte. La situación de los alimentos en el mundo es una amenaza muy fuerte. Y el aspecto de la delincuencia es una amenaza real en muchos lugares del mundo, a veces fuera de control, en muchos lugares del mundo. Tú tienes las patéticas consecuencias de nuestros hermanos guatemaltecos al ver tú que a un centro penal ingresan y matan a 4 personas que estaban involucrados en el homicidio de nuestros 3 diputados. Tú tienes hace poco una situación difícil donde ingresaron a un centro penal y mataron al director del centro penal y a unos agentes del centro penal. Tú tienes la situación de México, donde entran a un centro penal, no hacen ninguna fuerza y sacan a un par de internos y se los llevan tranquilamente. Esta concepción de seguridad humana establece que las amenazas que el mundo tiene deben enfrentarse bajo 2 estrategias, dichas por Naciones Unidas. La primera, Romeo, protección, seguridad. Pero esa protección y esa seguridad no deben ser por sí mismas el esquema, el fin. ¿Protección para los reos, seguridad para los reos o no, integral? Estoy hablando ahorita para un país, para la sociedad de un país. Dice, los ciudadanos, los seres humanos que componen una organización social deben de tener protección. Esa es una de las principales misiones que tenemos, dar protección. Pero esa protección debe servir para el desarrollo de las potencialidades.
tú tienes un talento, tienes varios talentos, todos los hermanos que nos escuchan en este momento tienen varios talentos, muchas potencialidades que no logran desarrollarse. En este sentido, la protección debe permitir desarrollar también esas potencialidades. Director, ¿es difícil darle vuelta a ese enfoque que usted me está explicando que es más o menos, que tiene como consecuencia lo que está pasando ahora en los centros penales de nuestro país? Es que revertir el enfoque ese. Es que a ese mismo enfoque de las Naciones Unidas te quiero llevar bajo la concepción de la seguridad humana. Por eso te decía, no analicemos solo la cárcel, que es uno de los errores que cometemos. La solución de los problemas de la cárcel no se encuentran en sí mismos en la cárcel, se encuentran en la forma de organización que tenemos. Y nuestra forma de organización social desde hace algún tiempo que necesita pasar una revisión. En este aspecto, nosotros debemos de tener un marco de protección para poder desarrollar nuestras potencialidades. Lleva eso a la cárcel. Lleva la misma idea a la cárcel. Y dice, nosotros debemos de asegurar tener los centros penales bajo una concepción de seguridad muy concreta, muy real, pero ya con eso nosotros necesitamos desarrollar esta carretera de oportunidades de las personas que cumplen las penas. Y mírate esta concepción. Dice, parte integrante de la seguridad humana, la asume como una política de Estado basado en la Constitución de la República, los acuerdos de paz, el respeto a la dignidad humana, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana. Tendrá como ejes, te estoy hablando de la política criminal que estamos estableciendo, tendrá como ejes la prevención, el control y combate del delito, el juzgamiento penal, la reparación del delito y finalmente la rehabilitación y readaptación. El gobierno del cambio articulará una estrategia de largo alcance y de combate a fondo de la delincuencia, del crimen organizado y de la impunidad, y atacando también a profundidad las causas que generan estos fenómenos. Romeo, para nadie es un secreto que tenemos 200 años en una situación complicada de justicia para este país. Y yo te lo pongo con esa serie de profesionales, Romeo, que se gradúan de las universidades y no tienen acceso a ningún tipo de fuerza laboral. No pueden incorporarse a la fuerza laboral de este país. No hay oportunidades para las fuerzas laborales de este país. En este sentido hay que ir a construir definitivamente las oportunidades que por 200 años se nos han negado. Entonces, cuando nosotros venimos y hay solución para la cárcel, bueno, te digo, fue vergonzosa, es vergonzoso encontrar 21.200 personas y posiblemente terminemos con 22.000 personas dentro de la cárcel. ¿Por qué dices posiblemente? Fíjate que, déjame ser un poco infidente, ¿no? En la pausa, o más bien antes de comenzar el programa, tú dijiste, esa es una bomba que va a reventar si no se toman las medidas necesarias, que probablemente no se llegue a los 22.000 reos, sino que podría complicarse en los próximos días esta situación. En Los Ángeles, California, los jueces tomaron la decisión que las autoridades del sistema penitenciario deberían urgentemente depurar y habilitar que más de 34.000 personas saliesen y que te quedases al final con los más peligrosos. Nosotros no hemos podido ver una resolución de esta naturaleza en El Salvador. ¿Quién tiene que dar esa resolución? Los jueces. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Es que totalmente. Mira, urge, pero urge, porque yo no ingreso a nadie a la cárcel, ni tampoco lo saco de la cárcel. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿viste? Porque ese es uno de los cuestionamientos que está haciendo Arena, que aparentemente hay discrecionalidad del director de centros penales para poder trasladar un reo de un centro penal a otro. Pero bueno, a ver, ¿tú estarías de acuerdo en que se dé una especie de selección o depuración o que reos que no son peligrosos salgan de la cárcel en este momento? Mira, tenemos internos e internas que la situación de las mujeres en las cárceles es patético. Las cárceles fueron construidas para hombres. Y peor aún, Romeo, deberíamos de llevar las cámaras porque hay niños presos también.
porque a la par de la madre que está presa, hay un niño que lastimosamente en ese momento que ella está ingresada, ella queda ingresada en el penal, estaba embarazada. Y ahí tenemos ya casi más de 64 niños presos. Eso es una cuestión delicada y patética para este país. Debemos de trabajar que la situación de las mujeres dentro de las cárceles cambie, y mucho más, que cambie la situación de los niños detenidos. Ahora yo te pregunto, imagínate la cantidad de hombres que tenemos, la fuerza productiva de ellos se está desperdiciando. Yo por eso he establecido una estrategia la cual dice, urge que debamos construir un modelo productivo dentro de las cárceles de carácter industrial.